tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo surgió la fiesta de Cristo Rey. En nuestra sección infantil, el cuento Visitando el Cubilete. La familia de Daniel hizo un viaje a Guanajuato. Al pequeño le gustó mucho la ciudad, pero también llamó su atención una figura que vio a lo lejos, encima de una montaña. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, Cristo Rey. En el Santoral te diremos quién fue el apóstol San Andrés. Y además, hoy les responderé algunas preguntas sobre Mimex. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La hormiga y la cigarra. Dos versiones de la misma historia. Versión clásica. La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno. La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando. Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera. La cigarra, tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío. Versión mexicana. La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno. La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando. Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera. Parecido al principio, ¿verdad? La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida cuando hay otros con menos suerte que ella que tienen frío y hambre. La televisión organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades y a la vez muestra extractos del video de la hormiga bien calentita en su casa y con la mesa llena de comida. Todo mundo se sorprende de que en un país próspero como el suyo dejen sufrir a la pobre cigarra mientras hay otros que viven en la abundancia. Las asociaciones contra la pobreza, la APO, la sección 22 y la Comisión de Derechos Humanos se manifiestan delante de la casa de la hormiga y la pintarrajean. Los periodistas organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y online a través de una mañosa pregunta donde tienen que escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. Respondiendo a las encuestas de opinión, el Congreso se pronuncia por una ley sobre la igualdad económica y una ley antidiscriminación. Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra en el invierno. La hormiga, decepcionada, empaca y termina por irse a otro país donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo, donde no se le juzgue ni se le castigue cuando tenga éxito. La antigua casa de la hormiga se convierte en un albergue social para cigarras que esperan a que alguien llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente. Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Los partidos proponen una comisión de investigación pluripartidista que costará 100 millones de pesos. Entre tanto, la cigarra muere de una sobredosis de holganza, comida y cerveza.
los medios de comunicación comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales y la injusticia económica. La casa termina siendo ocupada por una banda de arañas inmigrantes. Cualquier semejanza con alguna realidad de nuestro país, desde luego, es la pura y real verdad. Comentario. Hasta que el sistema deje de cobijar a cigarras holgazanas y a mañosos manifestantes que solo se dedican a criticar a los que han logrado lo que ellos no, a hacer plantones, decir lo que otros deben hacer y hablar y hablar y hablar, pero no a trabajar, seguiremos siendo el país de nunca crecer y nunca progresar. La reflexión sobre esta situación no se dará, y en vez de tener más hormigas en el país, crecerá la plaga de cigarras que ya tenemos. Resonancias de Fe. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes para compartir algunos datos que seguramente ya conoces, o si no, que aprenderás a través de este programa. Es una alegría increíble saber que hemos llegado ya al último domingo del año litúrgico. Sí, estamos llegando ya a la fiesta de Cristo Rey, con la que termina el año litúrgico, el año de la Iglesia, para que el próximo domingo iniciemos un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, ya que cada año el año litúrgico comienza con 4 domingos antes de la Navidad. Yo espero que todos ustedes hayan terminado este año litúrgico, lo estén terminando más cerca de Dios, más abiertos a la fe, con mayor conocimiento y con una mejor disposición a cumplir los mandamientos. Un saludo a todas aquellas comunidades que tienen la parroquia dedicada a Cristo Rey, a la gente de Silao, a aquella gente que tiene en su casa una imagen de Cristo Rey, y también, por supuesto, a los traileros y camioneros que nos escuchan tanto en Estados Unidos como en México y que en este momento están escuchando el programa. Un saludo también a los enfermitos que se encuentran tanto en casa como en hospitales, y a los pequeñitos. Espero que hayan tenido un día lunes de descanso, de trabajo con los papás arreglando la casa, y que ya a partir del día de hoy vayan empezando a preparar para que el próximo domingo esté lista la corona de Adviento, el árbol de Navidad y todo lo que significa prepararnos para la Navidad externamente como internamente. Y antes de ir al corte, les recuerdo que la parroquia de los Santos Cosme y Damián tiene la indulgencia plenaria para quienes la visiten y pasen por la Puerta Santa, cumpliendo con las condiciones que nos pide el Vaticano. Vamos a un breve corte y al regreso, el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones,
con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Visitando el cubilete. La familia de Daniel hizo un viaje a Guanajuato. Al pequeño le gustó mucho la ciudad, pero también llamó su atención una figura que vio a lo lejos, encima de una montaña. Lleno de curiosidad, preguntó qué era aquello. Su papá le dijo: Es la montaña del cubilete. En la parte superior tiene una escultura de Cristo. Para satisfacer la curiosidad del niño, sus padres viajaron en el auto hasta el lugar y emprendieron la subida. Desde lo alto de la montaña, la vista del valle era maravillosa. Pero llamó más la atención del niño la enorme escultura, por lo que preguntó: Oye, mamá, ¿por qué la pusieron en un lugar tan alto y tan alejado de la ciudad? Es una historia muy interesante. Te la voy a contar. Todo comenzó el 11 de junio de 1914, cuando México se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y lo proclamó como Cristo Rey. Ninguna nación lo había proclamado como rey. De ahí surgió la idea de hacer un monumento a Cristo Rey en el centro del país. El pequeño observó que a ambos lados de la imagen del Cristo de bronce había dos angelitos sosteniendo coronas. La curiosidad le hizo preguntar: ¿por qué le ofrecen dos coronas? La corona de oro es una corona de Rey de Reyes. Es un signo de consagración. Significa que diariamente le ofrecemos nuestras obras para construir el reino que Él vino a iniciar. Un reino de justicia, de amor, de paz, de verdad. Por su parte, la corona de espinas es un signo de reconocimiento y agradecimiento. Esto nos recuerda que Él murió por nosotros en la cruz. Y de hecho, esa fue la única corona que Cristo tuvo en vida. ¿Por qué lo mataron? Mira, hijo, las cosas en el mundo están muy mal, porque la mayoría de los reyes y gobernantes se dejan llevar solo por sus intereses. No luchan por la justicia ni defienden al inocente. Es más, no buscan servir sino que les sirvan. A diferencia de ellos, Cristo vino a fundar un nuevo reino basado en el amor, y muchos no estuvieron de acuerdo en su pensamiento. Cristo no solo vino a salvarnos del pecado y de la muerte, sino también para iniciar un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz. Su reino es universal porque invita a todos a formar parte de él. Su reino es eterno porque no tendrá fin. ¿Cómo me gustaría que su reino creciera más rápido? Pero lamentablemente aún hay muchas cosas malas en el mundo. Su reino no crece mágicamente, sino con el esfuerzo de todos. Gracias al esfuerzo de muchos, afortunadamente hay más cosas buenas que malas. Cuando los cristianos decimos «venga tu reino» en la oración del Padre Nuestro, no esperamos pasivamente el cambio de las cosas, sino que nos vamos esforzando para cambiarlas, hijo. Por eso, cuando en nuestro país fue necesario defender la fe, muchos lo hicieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Mientras Daniel y su familia observaban la escultura, se acercó a ellos un sacerdote y les dijo: Veo que están admirados por esta bella imagen, así que voy a darles algunos datos. Esta escultura es de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas.
Si se fijan, está sobre una semiesfera que simboliza al mundo. El Cristo abre amorosamente sus brazos y tiene en sus manos y pies las huellas de su pasión. A sus pies, 2 angelitos le ofrecen 2 coronas, la del martirio y la de la gloria. ¿Y sabe quién la hizo? Sí, fue hecha por un escultor mexicano llamado Fidias Elizondo. En 1946 este hombre hizo el molde en yeso y después hizo la fundición en bronce en la Ciudad de México. En 1950 se terminó la enorme cabeza de 3 metros y fue tan impresionante ver la gigante cabeza que tuvo que hacer una gira por el país para que todos pudieran verla. El monumento se inauguró el 8 de junio de 1956 y fue el primero en todo el mundo dedicado a Cristo Rey. Yo he visto en algunos videos el Cristo de Brasil. Aquel es también un Cristo hermoso, pero fue posterior al de México. Muchos otros países imitaron a México e hicieron otros hermosos monumentos como el de Brasil. Después de escuchar aquellas palabras, el pequeño Daniel se sintió muy orgulloso de ser seguidor de Cristo y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 25 de San Mateo, versículo 31 al 46, y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridas hermanas, hermanos, cuando se habla de un rey, ordinariamente se piensa en un hombre finamente vestido, portando una corona, un hombre rodeado de escoltas a quien todos hacen reverencia, un hombre sentado en un trono que da órdenes a sus súbditos. La imagen de Jesús como rey, quiero decirles que dista mucho de esta imagen de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si recordamos, Jesús no nació en un palacio, sino en un portal. No fue recostado en una cama real, sino en un pesebre. La entrada de Jesús a Jerusalén no es propiamente como la de un rey a caballo acompañado de escoltas y trompetas,
Jesús, ¿recuerda usted? Entra en un burrito acompañado solamente por gente sencilla que grita: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Jesús es un hombre o un rey que anuncia un nuevo reino, una nueva forma de vivir, pero lamentablemente es perseguido y cuestionado en su autoridad. De hecho, le dicen: «¿Con qué autoridad haces estas cosas?», cuando expulsó a los vendedores del templo. Jesús es un rey que es objeto de burlas y maltratos por parte de los sacerdotes y políticos. Un rey que se despoja de sus vestidos para lavar los pies a sus discípulos, que era una tarea confiada a los esclavos. Jesús es un rey que es apresado y contado entre los malhechores. Un rey que finalmente muere en la cruz. Sí, el Evangelio de hoy nos habla de un rey que se sentará en un trono de gloria y congregará ante él a todas las naciones. Pero esto no es lo que llama la atención, sino que ese Rey Jesucristo ha dejado ese trono para ocupar el lugar del hambriento, del sediento, del extranjero, del desnudo, del enfermo. Si nos animáramos a preguntar, como los reyes magos que llegaron de Oriente buscando al recién nacido, ¿dónde está el Rey de los judíos?, no nos sorprendamos que nos digan: a las afueras de la ciudad, como les dijeron a ellos, en un pesebre. Hoy nos dice Jesús a nosotros en dónde está: en el pobre, en el hambriento, en el enfermo. Hoy lo dijo en el Evangelio: «Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron». ¿Esto qué significa? Que tenemos que buscar a Jesús en la gente sencilla, y con ellos crear el reino de los cielos que Él vino a instaurar. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta cada vez que en el Padre Nuestro decimos: «Venga a nosotros tu reino». Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la Semana. El 27 de noviembre se celebra la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Cómo surgió esta advocación? Con gusto les cuento. El 27 de noviembre de 1830, en París, la Virgen se le apareció a una religiosa vicentina llamada Santa Catalina Labouré. Ella menciona que la Virgen estaba vestida de blanco, junto a ella había un globo lleno de luz sobre el cual estaba la cruz. La Virgen abrió sus manos y de sus dedos salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. La Virgen le dijo a Sor Catalina que el globo significaba el mundo entero, los rayos las gracias y bendiciones que la Virgen daba a los que la invocaban. Poco después Catalina vio que alrededor de la cabeza de la Virgen se formaba un círculo o aureola con las palabras: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Después la Virgen le pidió a Catalina que hiciera una medalla semejante a lo que había visto para que todas las personas que la llevaran recibieran su protección. El día 28 se celebra a Santa Catalina Labouré, la religiosa francesa a quien en un barrio de París se le apareció la Virgen para solicitarle que hiciera la medalla milagrosa. Antes de entrar al convento, ella fue campesina y estuvo al frente de los trabajos en su casa, por lo que nunca aprendió ni a leer ni a escribir. A los 24 años ingresó al convento de las Hermanas Vicentinas fundadas por San Vicente de Paúl. Después de las apariciones, la joven Catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta, trabajadora, servicial, pero escondida y desconocida por todos. El 29 de noviembre se celebra San Gregorio Taumaturgo. Se llama taumaturgo, una palabra griega, al que hace muchos milagros, aunque en realidad sabemos que solo Dios es el que puede hacer milagros y los santos o santas solo pueden interceder por nosotros. Gregorio Taumaturgo vivió en el siglo III cerca del Mar Negro. Aunque nació en una familia pagana, se hizo cristiano después de escuchar al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, que había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Cuando regresó a su patria fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. El 30 de noviembre se celebra a San Andrés o Andrea en italiano. Este nombre, Andrés, significa varonil. Él nació en Betsaida, una población de Galilea situada a orillas del lago de Genesaret, también conocido como lago de Tiberíades o mar de Galilea.
Andrés era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón, que más tarde sería San Pedro, así que San Andrés y San Pedro eran hermanos. Y su familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella vivió Jesús mientras predicaba en los alrededores. Andrés fue el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Cuando Andrés conoció a Cristo, fue a ver a su hermano Simón Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó con Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle cuando podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando Cristo volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y síganme». Ellos, dejando sus familias, sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de hombres». El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él durante 3 años. Y en Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice que al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º evangelio. Juan dudaba y consultó al apóstol San Andrés. Su contestación fue: «Debes escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba». Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y allí estuvo padeciendo durante 3 días. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. Parte de sus reliquias se conservan en la Basílica de San Pedro en Roma, junto a las de su hermano Pedro. Otras en Amalfi en Italia y otras en Grecia, donde fue crucificado. El 1 de diciembre estaremos recordando a la Divina Providencia, por supuesto, pero también celebramos a un santo que tiene una capilla en la catedral. Su nombre es San Eloy o bien Eligio. Es el mismo, y su nombre significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII, y a los niños les recordamos que un orfebre es el que trabaja objetos de oro y plata. Él fabricó los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín de Tours, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán, todos estos santos particularmente de Francia. Además, fundó un monasterio para hombres y otro para mujeres, y ahí, además de enseñarles a vivir el Evangelio, les enseñaba el arte que conocía, la orfebrería. Fue electo obispo de Rouen y gobernó durante 19 años. Finalmente, murió el 1 de diciembre del año 660 y los orfebres de México le dedicaron desde ese tiempo, desde el tiempo del virreinato, una capilla en la catedral. El 2 de diciembre se celebra a Santa Bárbara. Algunas personas le rezan a esta santa cuando hay una tormenta, pero como algunos no saben por qué, estoy seguro que si escuchan su historia van a saber por qué. Ella era cristiana. Desafortunadamente tenía un papá con un terrible mal genio. Su papá no era cristiano y la quiso obligar a adorar a los ídolos paganos. Como Bárbara se opuso, su papá la encerró en la torre de un castillo a la que le había mandado colocar 2 ventanas. La santa pidió a los obreros que añadieran una tercera ventana para acordarse de la Santísima Trinidad. ¿Y qué creen que sucedió? Esto enfureció mucho más a su incrédulo papá. Como ella no dejaba su fe, su papá se puso todavía más furioso y mandó que la martirizaran. Y como Bárbara se mantuvo firme, su papá ordenó entonces que le cortaran la cabeza, y por eso se le representa con una espada y una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Amigos, si ustedes se preguntarán, ¿y lo de las tormentas? Bueno, escuchen bien, dice la tradición que cuando su padre bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le pide la gente para verse libre de los rayos de las tormentas. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo, podamos vivir mejor. Este fue el santoral de la semana, aquí en Resonancias de Fe.
Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Con motivo de la fiesta de Cristo Rey, hoy hemos dedicado el cuento a este tema y para que quede bien clara la información sobre el Cristo Rey del Cubilete, te recordamos que parte de esta montaña era propiedad de una familia sinaloense apellidada Macías, que la donó para la construcción del monumento. ¿Y por qué se dice que Cristo es rey si él nunca tuvo un palacio ni coronas de oro sobre su cabeza? Bueno, se los vamos a explicar con mucho gusto. Los reyes y gobernantes en el mundo buscan muchas veces ser servidos, pero ese no es el pensamiento de Cristo. Él más bien nos enseñó que aquel que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Por eso, reconocerlo a él como rey es reconocer que él fue el servidor de todos, porque siendo Dios, se hizo hombre por nuestra salvación. Y si él, que es Dios, vino a servirnos, nosotros también debemos aprender a tener una actitud de servicio. Y por esta razón, amigos, el Episcopado de México, o sea, todos los obispos del país, aprobaron la idea de construirle un monumento nacional y dijeron que sería un templo votivo. Y para quienes no saben qué significa votivo, les decimos que se llama así a los templos cuando se construyen para cumplir con un voto o promesa hechos con anterioridad. Y es que el 11 de junio de 1914, los obispos habían consagrado a México a Cristo Rey y habían hecho la promesa de construir un santuario nacional en su honor. Es importante destacar algo muy importante y que muchos no conocen. México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo Rey. Antes existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey. Y por lo tanto, México fue el primero en construir un monumento a Cristo Rey. Ese monumento lamentablemente ya no existe, pero quienes lo destruyeron no pudieron destruir la fe de los mexicanos. Pero veamos cómo sucedieron las cosas. Y las cosas sucedieron así. El primer monumento a Cristo Rey se construyó por gente humilde de Silao y bajo el cuidado del señor obispo de León, Emeterio Valverde Telles. Claro que, comparado con el actual, aquel monumento era muy pequeño porque solo tenía 9 metros de altura. Costó 5,000 pesos y su construcción duró solo 4 semanas, del 12 de marzo al 9 de abril de 1920. Y fíjense amigos, aunque estaba en lo alto de la montaña, los fieles empezaron a visitarlo individualmente o en grupos, y ya para noviembre, solo 7 meses después, eran tantas las peregrinaciones que acudían que se decidió cambiar de lugar a una explanada un poco más abajo, para dejar espacio a un monumento de mucho mayor tamaño. Así que con mucho cuidado, muchísimo cuidado, el primer monumento se desarmó y se bajó al sitio donde actualmente se encuentra la llamada Ermita Expiatoria. Pero lamentablemente, en aquellos momentos los gobernantes que estaban en el poder comenzaron a expresar un odio a la fe que fue creciendo poco a poco hasta llegar a extremos como el cierre de las iglesias y el fusilamiento de sacerdotes y fieles que defendieran la fe. De hecho, el 11 de enero de 1923, ante 80,000 peregrinos, el representante del Papa, el delegado apostólico en México, Ernesto E. Filippi, colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo monumento, pero como eran tiempos en que el gobierno perseguía a la iglesia, simplemente por el hecho de colocar la primera piedra de un monumento religioso, fue expulsado del país por el gobierno mexicano. Con mucho cuidado y discreción, se comenzaron a levantar muy lentamente algunas paredes, pero el 30 de agosto de ese mismo año de 1923, el gobierno de Álvaro Obregón prohibió definitivamente la construcción de un santuario en el Cubilete, pasando por encima de derechos de los mexicanos, porque de acuerdo a los derechos humanos universales, toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera, no en lo que diga tal o cual presidente. Afortunadamente, los católicos de México no abandonaron su fe, sino que por el contrario la fortalecieron, a tal grado que el Papa Pío XI se inspiró en los mexicanos y en 1925 decidió proclamar que en todo el mundo se celebraría la festividad de Cristo, Rey del Universo. Así que después de México, todo el mundo siguió nuestro ejemplo y otros países comenzaron a construir monumentos o santuarios dedicados a Cristo Rey. Pero la historia del santuario no termina aún, viene ahora lo del atentado con dinamita.
Fíjense que durante la persecución religiosa, el 30 de enero de 1928, a las 4 de la tarde, desde una avioneta, el primer monumento fue dinamitado sacrílegamente, quedando reducido a escombros. Curiosamente, la cabeza y el corazón de la imagen de Cristo quedaron intactos en ese atentado y, si usted quiere verlos, se conservan actualmente en el Museo de la Montaña, ahí en el mismo cubilete. Quienes acudieron al lugar recogieron con mucho cariño todos los pedazos del monumento dinamitado y construyeron en el mismo lugar una ermita expiatoria para pedir perdón por quienes ofendían a Dios atacando el catolicismo y también para pedir por ellos para que cambiara su corazón envenenado. Fueron tiempos muy difíciles aquellos, amigos, tanto que estaba casi prohibido hablar de todos los mártires que fueron fusilados o ahorcados por defender la fe. Y solo hasta los últimos años se pudo hacer en forma abierta, haciendo incluso que se les reconociera como mártires. Y ahora son muy venerados, especialmente en las regiones de Jalisco y el estado de Zacatecas. Ya para 1942, el arquitecto Nicolás Mariscal y Piña diseñó el proyecto del actual monumento y lo presentó a todos los obispos que lo recibieron con mucho agrado. Y como afortunadamente las cosas habían cambiado, tocó al arzobispo de Guadalajara, José Garibay Rivera, solicitar a las autoridades civiles el permiso para su construcción. De esa manera, amigos, el entonces presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, concedió el permiso y se pudo poner la primera piedra el 11 de diciembre de 1944. De hecho, a este arzobispo, José Garibay Rivera, fue al que hicieron primero cardenal en toda la República. Fíjense que el monumento incluía una capilla y en su parte alta una escultura monumental de Cristo, por lo que se buscó a un prestigiado escultor para que la hiciera, y el elegido fue el regiomontano Fidias Elizondo. La escultura, que se levanta sobre una semiesfera que simboliza el mundo, es de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas. La imagen de Cristo abre amorosamente sus brazos y muestra en manos y pies las huellas de su pasión. A sus pies hay dos angelitos que levantan sus manos para ofrecerle dos coronas, la del martirio y la de la gloria. En el interior del santuario, coronando el altar, también hay dos coronas en bronce, una real y otra de espinas. El primer monumento que se levantó en América, imitando el del cubilete, es el que se encuentra en Río de Janeiro. Es de cemento armado y mide 35 metros de altura. Se construyó en 1925, 5 años después del de México. Bueno, y actualmente hay muchos más altos que ese, como uno que se encuentra en Polonia, y no solo en montañas o llanuras, sino incluso en el fondo del mar. Amigas, amigos, hace 8 días comencé a comentarles por qué recomiendo el extracto de agave Mimex, que insisto, no es un medicamento, tampoco es una miel de maguey, es un alimento que me ha ayudado a mí y a muchísimas personas en distintas circunstancias. Y precisamente para aumentar esta información que ustedes me han preguntado, quiero solamente que se imaginen en primer lugar el calvario por el que pasé durante los primeros 2 años de estos 10 años que llevo con este problema. Imagínense ir manejando en la camioneta y de repente, ahí en el camino, me daban ganas de evacuar, sin continencia, sin control ni nada. Tenía que, hacerlo, no había de otra. Y, bueno, cuando llegaba a mi destino, antes de bajarme, tenía cubetas de agua, clarasol, jabón, cambios de ropas. La gente no se dio cuenta de este problema que tenía porque siempre fui muy cuidadoso y no me gustó divulgarlo. No me gusta decir a la gente que estoy enfermo, más bien me gusta hablar de que tengo la gracia de tener la vida y aun cuando haya enfermedad hay que tener la mejor actitud. Así que yo sigo adelante hasta que el Dios diga, pero imagínense 10 años en los que gracias a este extracto yo he podido mantenerme, como ustedes me ven, muy, muy activo. Pero tengo ya aquí algunas preguntas que tengo que responder. Padre, ¿esto es una miel de agave? No. Hay muchas mieles de agave en el mercado, pero las mieles se hacen únicamente calentando distintas partes de la penca del maguey y se obtiene algo azucarado. Pero esta
tipo de azúcar es dañino, tiene muy altos niveles de fructuosa. Mimex no se hace así, es simplemente un extracto de aguamiel y no tiene altos niveles de glucosa y por eso ayuda a los diabéticos que lo pueden consumir aunque tenga un sabor dulce. Padre, ¿Mimex se extrae de cualquier tipo de agave? No. De entre los 300 tipos de agave más o menos que hay en México, solamente se puede extraer de 3 tipos, extraído por manos de mujeres campesinas y tratado de una forma especial. Padre, ¿cuáles son las propiedades de Mimex? Bueno, Mimex tiene inulina, que ayuda, es una fibra que ayuda a tener buena digestión y por lo tanto ayuda a las personas que tienen colitis, gastritis, estreñimiento, un alimento totalmente natural. Mimex tiene saponinas, que convierten la grasa en energía. Por lo tanto, a las personas que quieren bajar de peso les da energía y les ayuda a bajar de peso. Tiene también sustancias anticancerígenas y también tiene otros elementos como nutrientes y antioxidantes. ¿Qué tipos de estudios tiene Mimex? Bueno, esto lo han estudiado el CONACYT, el Instituto Salvador Subirán, que incluso los recomienda a los pacientes, y el Tecnológico de Monterrey. Tiene reconocimiento kosher por parte de la comunidad judía y también tiene reconocimiento en México y en Estados Unidos como un alimento orgánico, es decir, no tiene pesticidas, no tiene cosas que puedan estar añadidas al elemento totalmente natural. ¿Lo pueden consumir los niños? Claro, como es un alimento, lo pueden consumir los niños o los ancianos. Les comento que por ejemplo, mi mamá, y en la última etapa de cáncer que tuvo ya al final de su vida, que casi no comía, gracias al extracto de agave, ella tenía lucidez, estaba con energía, estaba con ganas de hacer las cosas. Esto puede ayudar mucho, por lo tanto, a las personas ancianitas que ya casi no comen, a las mujeres en cinta, a las personas que están en silla de ruedas, que no tienen ejercicio. Por supuesto, esto les ocasiona tener estreñimiento. Tenemos varias personas que han dado su testimonio y lo mismo personas que ante las quimioterapias o radioterapias, gracias a que se ha fortalecido su organismo, no se les cae el cabello, no les dan náuseas cuando reciben estas quimioterapias o radioterapias. Así que entre estas otras cosas más, el extracto de agave se puede enviar a México, a cualquier parte de la ciudad, o a Estados Unidos, donde lo piden muchísimo, porque allá se publicó en una página, la más importante a nivel científico, que se llama Nature, los estudios que tiene este extracto de agave, que incluso ayudan a la gente que tiene este problema de hígado graso. Recuerdo, no es un medicamento, hay que seguir con los tratamientos médicos en el caso de que los estén siguiendo, pero alimentarse también con Mimex. Así que, si ustedes están escuchando mi voz y me ven trabajar, es gracias a Mimex y por esta razón yo se los recomiendo. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como les recordaba, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián ha recibido del Vaticano esta concesión especial de tener un año santo del 20 de septiembre de este año al 26 de septiembre del año próximo, por lo que quien viene a esta parroquia y pasa por la Puerta Santa cumpliendo con las condiciones que pide el Vaticano, recibe la indulgencia plenaria, es decir, se le borra el tiempo que tendría que pasar en el purgatorio. Así que aprovechen esta oportunidad, vengan a conocer la iglesia que está restaurada, el retablo que luce maravillosamente y también, ¿por qué no?, comprar el libro de cuentos para entender el Evangelio y obsequiárselo a ese niño, a esa niña que ustedes quieren tanto y que desean que conozca más a Cristo, que conozca más la Biblia, el Evangelio, porque este libro de cuentos para entender el Evangelio no solamente ayuda a niños, sino también a sus papás a entender lo que se predica
todos los domingos de aquí en adelante, porque precisamente explica el Evangelio para todos los domingos de aquí hasta la eternidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque los evangelios se repiten cada 3 años. Quiere decir que el evangelio que escuchamos hoy lo vamos a volver a escuchar dentro de 3 años, y precisamente por esta razón en mi libro están explicados todos los evangelios de la Santa Misa Dominical. Que Dios les bendiga, que pasen un maravilloso domingo y espero veros pronto aquí en la parroquia de San Cosme. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.